Bendiciones a todos, soy Juan Pablo Martínez y esta es otra lección del curso informal de filosofía del grupo de estudios bíblicos y teológicos Permanece Fiel. Agustín nació en el 354, pueblo de Tagaste, en Numidia. El día de hoy esa región está ocupada por Algeria. Su padre era un pagano y su madre, que se llamaba Mónica, era una cristiana devota. Se piensa que Agustín es el filósofo teólogo más importante que ha tenido la cristiandad, o por lo menos durante el primer milenio de la Iglesia del Nuevo Pacto. Cuando era joven, Agustín era un muchacho que estaba muy interesado en aprender. Dedicó su vida a la búsqueda de la verdad y para su muerte en el 430 después de Cristo se conoció como el doctor de la gracia. Él tenía una predilección por las lecturas de Cicerón. A la edad de 19 años atravesó por diversos periodos en su pensamiento. Inicialmente él rechazó la fe cristiana y abrazó en su lugar la filosofía dualística del maniqueísmo. Después de ser maniqueo se volvió escéptico, de lo cual ya hablamos en la charla anterior, y después terminó siguiendo a Plotino con el neoplatonismo. Para el 386 él se convirtió a la fe cristiana. Después de 10 años de su conversión se convirtió en obispo, que fue un oficio que él ejerció hasta el día de su muerte. Sus escritos pues son muy vastos e incluyen dos obras muy conocidas. Una de ellas se llama Las Confesiones, se conoce como Las Confesiones de San Agustín, y la otra es La Ciudad de Dios. Los dos libros, amables amigos y lectores, adelante si los consiguen. Si pueden comprarlos, adquirirlos, descargarlos en internet, son lecturas verdaderamente interesantes y edificantes en muchos puntos. Fue un campeón en la ortodoxia cristiana porque fue el responsable de liderar la batalla contra las herejías del donatismo y del pelagianismo. Se dice que Platón logró la síntesis entre el cristianismo y el platonismo, pero en realidad la obra de Agustín no se convirtió en un sistema de esa naturaleza. Reflexionó sobre la epistemología, la creación, el problema del mal y la naturaleza de la libre voluntad o del libre albedrío. Él fue muy influyente en la construcción de la doctrina de la Iglesia, la doctrina de la Trinidad y la doctrina de la gracia en la salvación. Por eso yo les decía en el capítulo anterior, en la charla anterior, pues que todos los reformados, cristianos reformados, son agustinianos. Agustín combatió las formas de escepticismo que enfrentó. Él fue un escéptico y después combatió el escepticismo y buscó que la verdad fuera establecida en el pensamiento de las personas. Se dice también que es el padre de la introspección psicológica, porque él, por ejemplo, tiene unas obras por ahí que se llaman Los Soliloquios. Él reflexionaba mucho sobre su vida, reflexionaba mucho sobre su alma, sobre el espíritu a la luz de la revelación y del amor de Dios. Dentro de su pensamiento él enfrentó el escepticismo a través de cuestiones, por ejemplo, como el reino de lo racional y de las matemáticas, así como del estar consciente de tu propia existencia, cosas que eran ciertas. Por ejemplo, él enfrentó el temor que tenían los escépticos a equivocarse, diciendo: si yo me equivoco, entonces yo soy. Es decir, la existencia misma de una persona es un hecho incontrovertible. No se puede ser escéptico en relación a la existencia de uno. Entonces Agustín vio a las matemáticas como una fuente
de verdad indubitable y objetiva, así como a la propia existencia. En la epistemología de Agustín, y pues recordemos que epistemología es pues la ciencia de cómo llegamos a conocer las cosas, la concepción de una revelación divina era fundamental. Vio que la revelación era una necesaria condición para el conocimiento, al igual que Platón argumentó que para escapar de las sombras de la cueva o de la caverna, esta donde los prisioneros amarrados nada más ven las sombras de lo que pasa detrás de ellos, era necesaria la divina revelación. O sea, necesitamos la Biblia para conocer lo que es verdadero, para conocer lo que es bueno, para conocer lo que es objetivo. Sin la divina revelación nosotros no podemos conocer nada. Pero bueno, en Agustín, hay que decirlo, no solamente la divina revelación incluye la revelación especial, o sea, las escrituras, sino también la revelación general o natural. Él estudió ambas revelaciones pues con mucho ahínco. Para Agustín, tanto el conocimiento científico como el conocimiento espiritual dependen de la revelación de Dios. Por eso Agustín animaba a sus estudiantes a entrarle al conocimiento de las ciencias naturales, diríamos hoy al conocimiento pues de las ingenierías, de la matemática, a las ciencias sociales, a las ciencias formales. Para él era muy importante aprender. Según Agustín, toda verdad es una verdad de Dios, y cuando tú encuentras la verdad, encuentras a Dios, de quien es esa verdad. Y noten esto, para Agustín había dos cosas muy importantísimas. Primero, conocerte a ti mismo, y después conocer a Dios. Estas eran las dos metas de la filosofía. Interesante que cuando nosotros leemos las instituciones de Juan Calvino, en el primero de sus libros, lo primero que dice, con lo que abre su obra, es de que dos conocimientos son sumamente necesarios e indispensables, y uno de ellos es el conocimiento de uno mismo y el otro es conocer quién es Dios. Podremos ver entonces una línea entre el pensamiento de Agustín y el pensamiento de Juan Calvino más tarde. Para Agustín nosotros tenemos un sensus divinitatis, que es un conocimiento inmediato de Dios en nuestras almas. Todas las personas saben que Dios existe, aunque no todas las personas se puedan dar cuenta de que le conocen. El primer pecado es rehusarse a honrar a Dios como Dios, rehusarse a conocerlo como verdadero. La ignorancia de la gente acerca de la existencia de Dios es un asunto voluntario para Agustín, y por lo tanto es una ignorancia pecaminosa. Ahora, ¿qué es la fe? En Agustín, la fe es el ingrediente esencial del conocimiento. Agustín no restringe la noción de la fe a lo que nosotros conocemos típicamente como fe religiosa. La fe envuelve una creencia provisional de las cosas antes de que podamos validarlas a través de la demostración. Él es el que acuña la frase credo ut intelligam, que quiere decir creo para poder comprender. Es en este sentido que la fe es antes que la razón. Todo el conocimiento empieza con la fe. Como los niños, nosotros aceptamos las cosas por la fe. Nosotros creemos a nuestros padres y a nuestros maestros hasta que podamos probar por nosotros mismos que lo que ellos nos han dicho es verdad, pero lo hemos creído en primera instancia. Podemos dudar de que nuestros padres nos están diciendo que hay un riesgo en esto o en lo otro, pero una vez que nos ponemos en esa situación de riesgo, pues queda demostrado que lo que nos han dicho era verdad. Hay sin embargo una diferencia, porque hay un sentido en que efectivamente la razón es anterior a la fe. Y esto ocurre porque no podemos creer en algo que es a todas luces irracional. Esto quiere decir que el conocimiento, para ser creído, debe de ser inteligible, es decir, algo que podamos comprender, algo que nuestra razón pueda captar. Y pues hay que distinguir aquí la diferencia entre una contradicción y el misterio. Puede ser que, por ejemplo, en relación a la ley de la gravedad, nosotros pensemos en esto como un misterio, pero el hecho de que sea un misterio para nosotros no quiere decir que sea falso. Así, por ejemplo, nosotros podemos hablar de la Trinidad. Bueno, no es que la doctrina de la Trinidad sea contradictoria.
es un misterio para nosotros. Y el que sea un misterio no significa que sea falsa. Es verdadera. Dice la Biblia, por ejemplo, que Dios es omnisciente y que es omnipotente. Y eso, a mi observación terrenal, humana, puede resultar, pues, irracional que un ser sea todopoderoso y conozca todas las cosas y sea omnipresente, que esté en todas partes. Pero así dice la revelación, y esa no es una contradicción. Ese es un misterio revelado que nosotros creemos porque Dios así lo ha dicho en su palabra. Y aquí llegamos a la distinción que hace Agustín de la fe con la credulidad. Es decir, la credulidad es creer algo por creerlo nada más sin echarle más pensamiento. Agustín dice que la fe no es una mera credulidad, un paso a ciegas en lo oscuro o un asunto arbitrario. Ser una persona crédula es creer en algo absurdo o irracional, creer sin una buena razón para creer. La fe verdadera, para Agustín, siempre es una fe razonable. La revelación de Dios nos da información que uno no puede obtener por la mera razón natural. Otra de las cosas que Agustín logró fue enfrentar la idea griega, de la filosofía griega acerca de la creación. Bueno, pues había una variedad ahí de ideas en torno a la creación, pero ninguna de ellas pues era compatible con la revelación bíblica. Y Agustín enfrentó esta filosofía griega con el concepto bíblico de la creación. La creación tiene un propósito y la creación es voluntaria, por supuesto, desde la voluntad del soberano Señor. Hay una frase de Agustín que pues es un poquito irrisoria, porque dicen que le preguntaron, oye, ¿y qué estaba haciendo Dios cuando no estaba creando el mundo? Y él contestó, estaba creando el infierno para las personas curiosas. De acuerdo con Agustín, Dios creó el mundo ex nihilo, es decir, de la nada. Ahora, aquí Agustín no está violando el principio ex nihilo nihil fit, es decir, de la nada no puede provenir nada. Antes de la creación, el eterno Dios ya existía. Así que no es que haya sido creado de la nada con independencia de la existencia de Dios. Utilizando las categorías de la causalidad de Aristóteles, se puede decir, de acuerdo al pensamiento de Agustín, que el universo tiene una causa formal, una causa final y una causa eficiente, pero no tiene una causa material. Para refrescarles, cuando nosotros hablamos de la causa material en Aristóteles, en esa lección hablábamos de un escultor y decimos que la causa material pues eran los bloques que el escultor utilizaba para esculpir. Bueno, pues en este caso no había materia para crear al universo, por eso decimos que el universo fue creado de la nada. También pues aquí Agustín afirmó lo que dice las Escrituras, que todo fue creado bueno. Esto significa que lo material, la materia no es mala, como el platonismo de alguna manera decía que lo material era inherentemente malvado. Ahora, la creación fue hecha buena, pero no fue hecha inmutablemente buena, porque nosotros sabemos que el mundo presente está caído y aguarda su liberación. Finalmente, Agustín enfrentó con las Escrituras el problema del mal. Para Agustín, el mal es la falta, la privación o la negación de lo bueno. Solamente aquello que primero fue bueno puede convertirse en algo malo. De esta manera, el mal depende del bien. Por ejemplo, nosotros hablamos del anticristo como injusto, como alguien que está afuera o contra la ley de Dios. Bueno, pues para definir la maldad del anticristo necesitamos referir la bondad de Dios y de su obra. Entonces, para Agustín, la maldad no es una sustancia o un objeto o una cosa, es la falta o la privación del bien. Parece ser que Agustín está viendo al mal aquí en términos puramente ontológicos, pero para esquivar esta necesidad ontológica del mal, es decir, que el mal es necesario que exista porque si no, no puede existir el bien, o sea, que es una conclusión pues antibíblica, porque sabemos que el bien,
la justicia y la rectitud existieron desde la eternidad sin que el mal ocupara una sola partícula en el universo, pues lo que hace Agustín es empezar a analizar el libre albedrío. Dice Agustín que Dios creó al hombre con libre arbitrio, dentro del cual gozó de perfecta libertas o libertad. El hombre tuvo la capacidad de elegir lo que quisiera elegir. Él tuvo la habilidad posse peccare, es decir, la habilidad para pecar, y también la habilidad posse non peccare, es decir, la habilidad de no pecar. Él eligió libremente pecar desde su concupiscencia. La concupiscencia pues es la inclinación que lleva al pecado, pero la concupiscencia no es el pecado mismo. Entonces, como resultado del primer pecado, el hombre perdió su libertad, pero no su libre albedrío. Como castigo, pues él permaneció en un estado corrupto, conocido como pecado original. Perdió la habilidad de inclinarse él mismo a las cosas de Dios, y esto resultó en la absoluta dependencia del hombre de una divina obra de la gracia en su alma para que pudiera regresar otra vez e inclinarse hacia Dios y querer las cosas de Dios. Por eso decimos en la iglesia que el hombre está atado o es esclavo del pecado. El hombre todavía tiene la facultad de elegir, es libre de coerción, pero él es solo libre ahora para elegir por el pecado, porque sus deseos están alejados de Dios. Entonces ahora la posse non peccare, es decir, la habilidad de no pecar, pues se ha perdido, y en su lugar ahora es non posse non peccare. Tiene el hombre ahora la inhabilidad para no pecar. Así es como Agustín combatió al herético de Pelagio, quien negó el pecado original. Pelagio argumentó que el pecado de Adán afectó solamente a Adán y que todos los demás, sus descendientes, pues en realidad conservamos la posibilidad de vivir vidas perfectas. Algunos dentro de la iglesia cristiana protestante pues dicen que Agustín, que es un católico, y algunos que se oponen al protestantismo, sectas que tienen dejos de carismáticos, también algunas clases de arminianismo, pues dicen que Agustín, pues el católico, y que los protestantes seguimos al católico de Agustín, etcétera. Bueno, pues sí, él es un reconocido como santo dentro del romanismo, pero los líderes como Martín Lutero y Juan Calvino tuvieron como mentores a Agustín, al menos en términos de filosofía y de teología. Recordemos nosotros que Martín Lutero fue un monje agustiniano, y bueno, pues hay mucho de la influencia de Agustín en su trabajo reformador. Hasta aquí con esta charla, y espero que nos escuchemos en la siguiente.